Continuamos con el ejercicio 660. En este caso tenemos que se dispone de una solución 0,1 molar de ácido acético. Si la constante de disociación Ka de este ácido es 1,8 por 10 a la menos 5, señale la opción que corresponde al porcentaje de disociación del ácido. Y nos dan una serie de opciones. Tenemos ácido acético, ¿sí? La concentración de este ácido es 0,1 molar y su constante de disociación 1,8 por 10 a la menos 5. El porcentaje de disociación lo podemos calcular, ¿sí?, como la cantidad de ácido disociada sobre la cantidad inicial por 100. En este caso tenemos que plantear la disociación del ácido acético, que nos va a dar el anión acetato y los protones. Al inicio, ¿sí?, de esta reacción vamos a tener una concentración de ácido acético de 0,1 molar, mientras que la concentración del acetato es 0 y la de protones es 0. Luego se va a producir un cambio a medida que se produce la disociación, ¿sí?, donde la concentración de ácido acético va a disminuir una cantidad X, mientras que la de acetato va a aumentar una cantidad X y la de protones una cantidad X. Cuando esto llegue al equilibrio, vamos a tener una concentración de ácido acético de 0,1 menos X, de acetato de X y de protones X. Para conocer el valor de la incógnita, planteamos la expresión de la constante de equilibrio ácido, que es igual al cociente entre el producto de la concentración de los productos, en este caso concentración de acetato X por concentración de protones X, por eso X por X, sobre la concentración del reactivo, que es el ácido acético, que la concentración en el equilibrio es 0,1 menos X. El valor de Ka, de todas formas, lo conocemos, es 1,8 por 10 a la menos 5, ¿sí? Si acomodamos la expresión, nos queda que Ka es igual a X cuadrado sobre 0,1 menos X, igual al valor de la constante ácida. Lo que podemos hacer es, primero, si Ka, observando acá, que es 1,8 por 10 a la menos 5, observamos que es un valor menor a 1 por 10 a la menos 4. Por lo tanto, podemos despreciar la X en la concentración de equilibrio del ácido sin disociar. Es decir, que esta X de aquí la podemos considerar despreciable, por lo que la expresión nos quedaría Ka igual a 1,8 por 10 a la menos 5 es igual a X cuadrado sobre 0,1. Si de esto despejamos X, nos va a quedar que es igual a la raíz cuadrada del valor de Ka por 0,1. Resolvemos esto y llegamos a que la concentración X es 1,34 por 10 a la menos 3. Este valor es la cantidad disociada, es decir, lo que corresponde al anión acetato. Eso es lo que vamos a colocar en la fórmula de porcentaje de disociación. La cantidad disociada es 1,34 por 10 a la menos 3. La cantidad inicial, es decir, yo partí de ácido acético 0,1 molar, resuelvo el cociente, lo multiplico por 100 y llego a que el porcentaje de disociación del ácido es de 1,34%. O la opción B. Continuando con el 662, nos preguntan ¿qué sucede si a una solución que se compone de 150 mililitros de amoníaco 1 molar y 225 mililitros de cloruro de amonio 1,25 molar, cuya constante de basicidad es 1,8 por 10 a la menos 5, se le agregan 100 mililitros de una solución de ácido clorhídrico cuyo pH es 0,75? Y tenemos una serie de opciones, entre las cuales nos piden la concentración final de protones, el pH final de la solución, concentración final de cloruro de amonio y pH final de la solución y nos dan otra opción. Es decir, que todo apunta a que tenemos que llegar al valor de concentración final de protones y también a calcular el pH final de la solución. Vamos a analizar este sistema. Por un lado tenemos el amoníaco. Tenemos 150 mililitros en concentración 1 molar. Por otro lado, el cloruro de amonio, 225 mililitros, concentración 1,25 molar. En este caso, ¿sí?, tenemos una base débil con su sal, ¿sí?, que tiene su ácido conjugado. En este caso tenemos que hacer hincapié en la cantidad, ¿sí?, de sustancia que va
a estar dentro de la solución, es decir, el número de moles que voy a tener de amoníaco, que lo puedo calcular con la fórmula de molaridad, ¿sí? Que es igual al número de moles sobre el volumen en litros de solución. Despejo número de moles, que va a ser igual a la molaridad por el volumen en litros, y ahí puedo conocer y llego a este valor que tengo dentro de esta solución de amoníaco. Tengo 0,15 moles de amoníaco. Por otro lado, en la solución de cloruro de amonio tengo acá 0,28 moles de cloruro de amonio. El volumen final, cuando yo mezcle estas dos soluciones, es decir, los 150 mililitros de amoníaco más los 225 mililitros de cloruro de amonio, va a ser de 0,375 litros. Ahora lo que puedo hacer es calcular la concentración molar del amoníaco y del cloruro de amonio en este volumen de solución, dividiendo la cantidad de moles de cada una de las sustancias, ¿sí?, por este volumen final. Y voy a llegar a que la concentración del amoníaco va a ser 0,4 molar y del cloruro de amonio 0,74 molar, ¿sí?, una vez que yo mezcle estas dos soluciones. Como yo tengo una base débil, que es el amoníaco, con su sal, que tiene el ácido conjugado, lo que puedo conocer es el pOH de esta solución una vez que las mezcle, igual a la pKb más el logaritmo de la concentración de la sal sobre la concentración de la base. Entonces, a lo que yo tengo que llegar es a esto, concentración de sal y concentración de base una vez que yo mezcle estas dos soluciones, para así poder calcular el pOH y a partir del pOH el pH final de la solución. ¿Qué pasa con el amoníaco? Es una base débil que se va a disociar en cationes amonio y oxidrilos. Al inicio, ¿sí?, voy a tener una concentración de 0,4 molar de amoníaco, 0 de catión amonio y 0 de oxidrilos. Luego va a haber un cambio donde la concentración de amoníaco va a disminuir una cantidad X, la del catión amonio va a aumentar X y la del oxidrilo va a aumentar X. Cuando la reacción llegue al equilibrio, voy a tener una concentración de amoníaco de 0,4 menos X. Ahora, como tengo la constante de basicidad del amoníaco, y que es igual acá a 1,8 por 10 a la menos 5, y veo que es menor a 1,4, puedo despreciar la X en la concentración de equilibrio de la base sin disociar. Es decir, que esta X que está restando al 0,4 la puedo despreciar. Por lo tanto, me va a quedar una concentración en el equilibrio de amoníaco de 0,4. ¿Sí? Esto de acá permanece sin alterarse. La concentración de cloruro de amonio, ¿sí?, que es la que necesito acá, la concentración de la sal, la de la base ya la tengo, ¿sí?, es 0,4 molar. La de la sal, cloruro de amonio, como es una sal y es un compuesto iónico, se va a disociar, ¿sí?, completamente en cationes amonio y aniones cloruro. Por lo tanto, la concentración de la sal es 0,74 molar, es decir que ya la tengo. Ahora, teniendo estas dos concentraciones, puedo aplicar, ¿sí?, esta fórmula, reemplazando por los valores. Entonces, puedo calcular el pOH como el menos logaritmo de 1,5, aquí está, 1,8 por 10 a la menos 5, más el logaritmo de la concentración de la sal, que es 0,74, sobre la concentración de la base, que es 0,4. Reemplazo y llego a que el pOH de esta solución, cuando las mezclo, es de 5. Si calculo el pH restándole 14 el pOH, llego a que es 9. Aplicando el antilogaritmo del menos pH, llego a la concentración de protones de esta primera solución. Lo que vamos a hacer es agregar a estas soluciones una solución de ácido clorhídrico en un volumen de 100 mililitros con un pH de 0,75. Vamos a ver cómo afecta, ¿sí?, al pH que calculamos anteriormente el añadir esta solución de ácido clorhídrico, que en definitiva lo que le vamos a estar haciendo es agregando protones, ¿sí?, los que se obtengan de la disociación del ácido, que como sabemos es un ácido fuerte, por lo tanto su concentración, ¿sí?, la concentración del ácido es igual a la concentración de protones, ya que se disocia por completo. Entonces, como nos dan de esta solución, nos dicen el pH, lo que podemos calcular indirectamente aplicando el menos
o el antilogaritmo del menos pH, es decir, antilog, paréntesis, menos 0,75, 0 paréntesis, aprieto igual, esto es para hacerlo en la calculadora, nos da una concentración de protones, que es igual a la concentración del ácido, de 0,17 molar. Como añadimos 100 mililitros, en esos 100 mililitros tenemos 0,017 moles del ácido o de protones. ¿Sí? Lo que hemos calculado acá es la cantidad de moles que vamos a añadir a esta solución de amoníaco cloruro de amonio. Entonces, como yo estoy agregando un ácido, estoy agregando protones, lo que va a hacer esta solución, que es una solución amortiguadora, porque está compuesta de una base débil, que es el amoníaco, con su sal, es decir, la sal que contiene su ácido conjugado, que es el amonio. Entonces, esta solución amortiguadora lo que va a hacer es tratar de evitar un cambio brusco en el pH de la solución. Por lo tanto, va a absorber esta cantidad de protones. ¿Quién va a absorber los protones? La base, ¿sí? La base, los 0,15 moles de amoníaco, van a absorber estos 0,017 moles de protones, ¿sí? Entonces, si yo resto los 0,15 moles del amoníaco, le saco 0,017 moles, obtengo 0,133 moles de amoníaco. Por otro lado, el cloruro de amonio va a consumir esos protones adicionales. Entonces tengo que sumar a su cantidad de moles, le tengo que sumar la que yo incorporé de protones. Entonces esto me da 0,297 moles del catión amonio. Porque es un ácido, ¿sí? Entonces este es el ácido y esto también es ácido, por lo tanto se suman las cargas positivas. Entonces ahora, como añadimos 100 mililitros del ácido clorhídrico, nuestro volumen final de toda la solución es 0,475 litros. Lo que tenemos que volver a hacer es calcular la concentración de la base y de su sal para calcular el pOH. Entonces, para calcular la concentración de amoníaco tenemos los 0,133 moles dividido el volumen final. Para el cloruro de amonio tenemos los 0,297 moles dividido su volumen final. Y aplicamos la ecuación del pOH, que va a ser igual al menos logaritmo de la Kb, que es la constante de basicidad, ¿sí?, del amoníaco, más el logaritmo del cociente entre la concentración de la sal, que es esta, sobre la concentración de la base. Como acá tenemos un denominador común, que es el volumen, lo podemos cancelar. Entonces nos queda el cociente entre 0,297 y 0,33. Esto nos va a dar, ¿sí?, hacemos primero el cociente, 0,297 sobre 0,133, luego hacemos el logaritmo de ese cociente y nos da 0,349. Aplicamos el menos logaritmo de la Kb, que nos da 4,74, y llegamos a que el pOH de esta nueva solución, luego de haber incorporado el ácido clorhídrico, es 5,088. Si calculamos el pH restando 14 el pOH, obtenemos un pH de 0,91. Y si comparamos con el anterior, que era de 9, es lógico, porque estamos incorporando protones, es decir, que estamos acidificando el medio. Por eso el pH disminuye un poco, ¿sí? Ahora, si aplicamos el antilogaritmo del menos pH, llegamos a la concentración de protones finales, que es 1,227 por 10 a la menos 9 molar. Entonces con esto ya podemos analizar las opciones. Y vemos que la concentración final de protones es 1,23 por 10 a la menos 9. Si nosotros acá redondeamos, ¿sí?, vamos a llegar a ese resultado, 1,23 por 10 a la menos 9 molar. El pH final de la solución es 9,16. No, el pH se acidificó, es 0,81. Por lo tanto, este está mal. La concentración final del cloruro de amonio es 1,43. En realidad, si hacemos este cociente, que es la concentración final de la sal, vamos a llegar a que es otro valor, ¿sí? No es este. Hagan la cuenta y compruébenlo. Y por último, el pH final de la solución es 5,09. No, en realidad ese numerito es este, que es el valor de pOH, ¿sí? Y como nos piden pH, es 14 menos el pOH, que sí era 5,09. Y nos llegamos a que el pH final era 0,81. Por lo tanto, este está mal. Y la opción correcta es la A.
Acá hice la cuenta, miren, 0,625 molar es la concentración final del cloruro de amonio. Bien, vamos a analizar el 664 y nos dice que el análisis de un vino de Luján de Cuyo, Malbec, cuya densidad es 1,11 gramos sobre centímetro cúbico, muestra que tiene una acidez total del 0,66% en peso. Suponiendo que dicha acidez se debe únicamente al ácido etanoico o acético, ¿cuál es la normalidad respecto al ácido del vino? Nos pide el cálculo de normalidad. Tenemos un vino cuya densidad es 1,11 gramos por centímetro cúbico de solución. Su acidez es 0,66% en peso. Y nos dice que esa acidez se debe al ácido etanoico o acético, ¿sí? Por lo tanto, nos está diciendo que esta acidez es la concentración del ácido acético. En concentración gravimétrica, peso en peso, es decir, que hay 0,66 gramos del soluto, que es el ácido acético, por cada 100 gramos de solución. Y con ese dato nos piden que calculemos normalidad. Recordando que la normalidad es igual al número de equivalente gramo, en este caso de un ácido, sobre el volumen en litros. Tenemos que recordar el concepto de equivalente gramo. Para calcular un equivalente gramo de un ácido, yo voy a calcular el peso molecular del ácido dividido la cantidad de protones que libera. Si calculamos el peso del ácido acético, tenemos que es 60 gramos por mol. ¿Sí? Estos 60 gramos por mol se obtienen sumando las masas de todos los átomos que componen al ácido acético multiplicando por la cantidad de átomos. Es decir, la masa del carbono por 2 más la masa del hidrógeno por 4 más la masa del oxígeno por 6. Y así llegamos a 60 gramos por mol. Dividido 1, porque este ácido libera un solo protón. Entonces llegamos a que un equivalente gramo de ácido acético tiene una masa de 60 gramos de ácido acético. Ahora tenemos que ver, dentro de esta solución, ¿sí?, cuántos equivalentes gramos hay del ácido acético. Y sabemos que tenemos acá que con este dato de concentración más la densidad podemos llegar a saber cuántos gramos hay del ácido acético en este vino. Tenemos que por 100 gramos de solución hay 0,66 gramos de ácido. Ahora, ¿cuántos gramos de solución tenemos? Tenemos esto, 1,11 gramos de solución. Entonces, dentro de ese 1,11 gramos de solución, vamos a encontrar este numerito, 7,326 por 10 a la menos 3 gramos de ácido acético. Entonces ahora podemos calcular cuántos equivalentes gramos del ácido hay en esta cantidad de gramos. Hacemos regla de 3, ¿sí? 3,26 por 10 a la menos 3 gramos de ácido acético equivalen o es igual a 1,22 por 10 a la menos 4 equivalentes gramos de ácido acético. Es decir, que ya tenemos esta parte de acá, el número de equivalentes gramos de este ácido. Vamos ahora al volumen. ¿Qué volumen de solución tenemos? Y acá tenemos que estos 1,11 gramos de solución, donde se encuentra la cantidad de gramos de ácido acético y sus equivalentes gramos, está en 1 centímetro cúbico, que equivale a 0,01 litro. Y ese es el volumen que tenemos que usar en la fórmula. Entonces, el 1,22 por 10 a la menos 4 equivalentes gramos está en 0,001 litros de solución. Por lo tanto, la normalidad de este vino es 1,22 por 10 a la menos 1 equivalente por litro, lo que es la opción C. En este ejercicio nos piden indicar con cuál de las siguientes opciones se obtiene una solución tampón o una solución amortiguadora de pH. Recordando que los sistemas amortiguadores de pH, para los cuales utilizamos la ecuación de Henderson-Hasselbalch, están compuestos por o un par ácido débil y su sal o un par base débil con su sal. ¿Sí? Que las sales contienen, en el caso del ácido, contiene la base conjugada y en el caso de la base contiene el ácido conjugado de dicha base. Entonces lo que tenemos que hacer acá es mirar las combinaciones, ¿sí? En el caso de la primera opción tenemos una base fuerte, que es el hidróxido de sodio, que se combina con amoníaco, ¿sí? En este caso tenemos el amoníaco, que es la base débil, en este caso de acá. Necesitamos que esté con una sal que contenga su ácido conjugado,
que sería el amonio, ¿sí? Pero lo que tenemos es que se combina con hidróxido de sodio. Entonces no vamos a encontrar la sal que contenga el ácido conjugado del amoníaco. Por lo tanto, esto no podría ser un buen par. En segundo lugar, tenemos el hidróxido de sodio con acetato de sodio. En este caso encontramos una sal que tiene acetato, que sería la base conjugada de un ácido débil, que es el ácido acético. Entonces tenemos acá la sal que contiene una base conjugada del ácido débil, pero no encontramos del otro lado al ácido. Por lo tanto, no sería un buen par. En la tercera opción tenemos acetato de sodio, ¿sí? Es una sal que contiene una base conjugada de un ácido débil, pues nuevamente estamos acá, que se combina con ácido clorhídrico. Y ahora podemos pensar que este ácido clorhídrico se disocia completamente en aniones cloruro y protones, ¿sí? Por otro lado, el acetato de sodio se ioniza en aniones acetato y cationes sodio, ¿sí? Ese catión acetato puede reaccionar con los protones que libera el ácido clorhídrico formando ácido acético. Es decir, que acá sí podemos encontrar una sal que contiene una base fuerte, ¿sí? De un ácido, o sea, la base conjugada de un ácido débil. Ese ácido débil se va a formar cuando reaccione el acetato con los protones del ácido clorhídrico. Entonces ahí se forma un par que es ácido acético, acetato, ¿sí? Y ahí sí tenemos un ácido débil con su sal, ¿sí? Esa es otra opción. Esta podría ser una buena opción. Y finalmente la última tenemos el amoníaco, que es una base débil con ácido clorhídrico, ¿sí? Tenemos la base débil y necesitamos una sal de amonio, que en este caso no la vamos a encontrar en el ácido clorhídrico. Por lo tanto, el par que podría funcionar como una buena solución tampón es el acetato de sodio con el ácido clorhídrico. Por último, vamos a analizar este ejercicio, el 668, que dice que se tienen dos soluciones. Una de ellas es más ácida que la otra. Una de las soluciones consiste en 50 mililitros de ácido metanoico 1 molar, con constante de acidez 1,8 por 10 a la menos 5. Entonces tenemos la solución 1, que es el ácido metanoico, volumen 50 mililitros, concentración 1 molar, constante de acidez 1,8 por 10 a la menos 5. La segunda solución consiste en ácido clorhídrico, donde vamos a tener un volumen de 60 mililitros, concentración 0,001 molar. Y la pregunta es, ¿cuál de las soluciones es más ácida y qué volumen de agua se debe adicionar para igualar el pH de ambas soluciones? Si nos preguntan cuál de las soluciones es más ácida, nos están preguntando su pH, que lo calculamos como el menos logaritmo de la concentración de protones. Entonces, lo que tenemos que averiguar para ambas soluciones es esto, la concentración de protones. Comenzando por el ácido metanoico, es un ácido débil, ¿sí? Que en solución se va a disociar en el anión metanato más protones. En el comienzo de la disociación, ¿sí? la concentración del ácido metanoico es 1 molar, mientras que de su anión y de los protones es 0. Luego, a medida que transcurre la disociación, va a haber un cambio donde la concentración del ácido disminuye una cantidad X, la del anión aumenta una cantidad X y la de protones aumenta una cantidad X. Luego, en el equilibrio, vamos a tener que la concentración del ácido metanoico es 1 menos X, la del anión es X y la de los protones es X. Aplicando la fórmula de la constante de equilibrio, tenemos que es igual al cociente entre el producto de las concentraciones de los productos, es decir, concentración del anión más por concentración de los protones, por eso X por X, sobre la concentración del ácido en el equilibrio, que es 1 menos X. Reemplazando Ka por el valor que nos dan, 1,8 por 10 a la menos 5, ¿sí? Vemos que este valor es mucho menor a 1 por 10 a la menos 4. Por lo tanto, la X en la concentración de equilibrio del ácido, sin disociar, es decir, esta X de acá, la podemos despreciar. Entonces nos va a quedar esto. Ka
igual a x cuadrado sobre 1 igual a 1,8 por 10 a la menos 5. Despejando la x, ¿sí? Es decir, aplicando raíz cuadrada de el valor de la constante, acá 1,8 por 10 a la menos 5, llegamos a que x es igual a 4,24 por 10 a la menos 3. Esto corresponde a la concentración de protones en el equilibrio. Es decir, que podemos calcular con esta concentración de protones el pH de la solución de ácido metanoico, aplicando el menos logaritmo de esa concentración. Y nos da, reemplazando por el valor, que el pH de la solución de ácido metanoico es 2,37. Vamos ahora a la segunda solución, la del ácido clorhídrico. Sabiendo que el ácido clorhídrico es un ácido fuerte que en disolución se ioniza completamente, liberando protones y aniones cloruro. Al ser un ácido fuerte y monoprótico, la concentración de ácido clorhídrico va a resultar igual a la concentración de protones. Es decir, que la concentración de protones de esta solución es 0,001 molar, que es la concentración original del ácido. Aplicando el menos logaritmo de esa concentración para calcular el pH, llegamos, reemplazando, a que el pH es igual a 3. Entonces tenemos la solución de ácido metanoico con pH 2,37 y la de ácido clorhídrico que es pH 3. ¿Cuál de las dos es más ácida? La que tiene pH menor, es decir, la solución de ácido metanoico es la más ácida. ¿Y qué tenemos que hacer con esta solución ácida? Tenemos que agregar agua para diluirla, cosa de igualar el pH de ambas soluciones. ¿Sí? Tenemos que hacer que esta concentración de protones, que es mayor en la solución de ácido metanoico, llegue a una concentración igual a la de la solución de ácido clorhídrico, que es 0,01 molar. Entonces hacemos la dilución. Partiendo de la solución 1, que es la solución de ácido metanoico, agregamos agua para obtener una solución 2, también de ácido metanoico, pero que ahora su concentración de protones va a cambiar, debería ser igual a la de los protones de la solución de ácido clorhídrico. Entonces, si aplicamos regla de dilución, vamos a despejar el volumen 2, que sería el volumen final, luego de añadir el agua, luego de diluir, y lo calculamos como la concentración inicial por el volumen inicial dividido la concentración 2. Y ahora reemplazamos. La concentración inicial, estamos hablando de la concentración de protones. La inicial es esta. ¿Sí? Yo parto de una solución de ácido metanoico con 4,24 por 10 a la menos 3 molar de protones. El volumen 1 es todo el volumen de la solución, ¿sí? Voy a ocupar todo ese volumen, es decir, por 50 mililitros, dividido la concentración final, que es a la cual yo quiero llegar, que es esta concentración, ¿sí? Porque si yo tengo esta solución 2 de ácido metanoico con esta concentración de protones, el pH va a ser 3. Entonces así voy a poder igualar el pH de las dos soluciones. Hago la cuenta y llego a que el volumen final luego de la dilución es de 212 mililitros. Pero la pregunta es, ¿qué volumen de agua se debe adicionar? Es decir, ¿qué volumen del disolvente voy a agregar? Si estos 212 mililitros corresponden al volumen final total, le tengo que restar mi volumen inicial. Es decir, que le resto los 50 mililitros originales que yo tenía y llego a que el volumen de agua que tengo que adicionar es 1,62 mililitros. Por lo tanto, la opción correcta de este ejercicio es la primera. Entonces, la solución más ácida es la del ácido metanoico y requiere 0,162 litros, que es lo mismo que 162 mililitros, para diluirla y llegar a una solución cuya concentración de protones sea la misma que la de la solución de ácido clorhídrico, para que las dos tengan pH 3. Hasta acá llegó esta clase, nos vemos el sábado que viene.